Estamos en comunicación con el Convencional Nacional por la Unión Cívica Radical, hombre de la ciudad de Buenos Aires, ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo andás, Miguel? Fabricio Moschetón te saluda. ¿Qué tal, Fabricio? Gracias Alegría. por atendernos como siempre. No, por favor. Y primero, una precisión. Sí. Gobierna el PRO. Gobierna el PRO. Si yo me di cuenta cuando en la mitad. Claro, digámoslo con todas las letras. El radicalismo desde Gualeguaychú integra lo que a veces y de a ratos es una alianza parlamentaria, pero acá claramente el propio presidente en su momento lo dijo y ha sido lamentablemente una actitud que adoptó la conducción anterior de la Unión Cívica Radical, el nefasto tiempo de Corral presidiéndolo, que llevó a este cuadro de situación en el cual yo como adelanto preguntaba si hay otro radicalismo, porque cuando uno habla del radicalismo hoy, ¿qué mira? Y mira un partido centenario controlado en los hechos por funcionarios públicos que dependientes del presupuesto nacional, ¿no es cierto? Un sector, yo diría, claramente minoritario del radicalismo, pero que tiene acceso a los nombramientos y que lógicamente ha priorizado sus intereses personales de este sector, yo diría, minoritario que hoy dirige el partido y el futuro de ellos mismos, pero le ha hecho perder a la Unión Cívica Radical sus características básicas. ¿Cuáles eran? Y la visión progresista. Nosotros estamos ubicados somos integrantes de la Internacional Socialista, es decir, una visión socialdemócrata que Alfonsín logró que fuese un sello distintivo del partido. Se ha perdido el debate de ideas, la democracia interna, ya los candidatos no se eligen por votación partidaria en internas. Como decía Casella, creo, esta semana, hoy el radicalismo no critica, no corrige, ni propone, ¿no es cierto? Y entonces el voto del afiliado ya no importa, por eso hablábamos de toda ahora, ¿qué es lo que está surgiendo? Y claramente ha empezado a haber una reacción que está intentando, a mi juicio, acumular poder para interpretar lo que es hoy el sentimiento abrumadoramente mayoritario del pueblo radical, que está con una disconformidad muy grande. Y entonces vemos iniciativas como estas que convergieron ahí en la Fundación Rojas, donde estuvo Casella, Ricardo Alfonsín, el Changue Cáceres, Federico Estorani, Sapia. Bueno, a esto hay que sumarlo también, lógicamente, el radicalismo de la capital con Lustó, nosotros en la convención con el Instituto Radical de Políticas Públicas, que justamente este jueves vamos a hacer una iniciativa de propuesta muy importante, poniendo el acento precisamente en la desigualdad y la pobreza y planteando propuestas para la Argentina actual. Esto lo vamos a llevar adelante ahí en la ex caja, ¿no es cierto? Es este edificio que tiene el Senado como anexo ahí en el 5º piso, y obviamente lo va a abrir Jorge Sapia como presidente de la Convención Nacional, de la cual depende este instituto. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza esto? ¿Nos ayuda esto? Y yo te diría que cada uno está coordinadamente en algunos casos y en algunos otros con el apoyo del resto de los demás, avanzando en sus iniciativas que esperemos todos terminen en una convergencia amplia de estos sectores que yo te mencionaba. Así vemos a Ricardo Alfonsín con el EPA, ¿no es cierto?, el espacio de pensamiento alfonsinista. Lo vemos a Cáceres este fin de semana y hace dos anteriores también, antes en Salta, ahora en Chaco y Corrientes, avanzando camino a una convención nacional de la militancia allá por noviembre en la Federación de Vox, y todo, y pobre Freddy, diríamos, en su soledad, tratando dentro del Comité Nacional de ver si puede ayudar precisamente a tratar de recuperar el radicalismo, fundamentalmente en términos de su identidad. Vemos a Casella con las propuestas que hizo conocer esta semana y trabajando muy fuertemente desde la Fundación Rojas, que está apuntalando estas iniciativas a las que yo hacía referencia. Es decir, hay esfuerzos tendientes a converger
aunque cada uno sigue manteniendo, Lustó caminando el Gran Buenos Aires ahora, tratando lógicamente de dar otro cariz y de no callarnos. A ver, cuando muchos de los muchachos que hoy dirigen el partido todavía ni siquiera estaban en la militancia, yo era condenado a muerte por la AAA allá en 1975, es decir, si no me cayó la AAA en aquel momento, mucho menos nos pueden hacer callar quienes están a nuestro juicio usufructuando, ¿no es cierto?, de una posición de poder y de una, yo diría, utilización presupuestaria, ¿no es cierto?, con designaciones para que ayudan a volcar voluntades que en el fondo, cuando uno habla, claramente reconocen que este no es el radicalismo que todos queríamos, y donde desde los tiempos de Corral en adelante, pero no solo, se ha tomado medidas y actitudes desde el gobierno que son antagónicas al ideario radical. Digo, desde aquella designación de ministros de la Corte por decreto, algunas cuestiones vinculadas a la política de la minería, las modificaciones el intento de modificación de las leyes previsionales, los despidos, los recortes de derechos laborales a los trabajadores, nosotros que somos el 14 bis, identificados como el 14 bis, ¿no es cierto?, el intentarle poner techo a las paritarias, la forma en que se manejó, pese a los intentos que hizo el radicalismo, todo el manejo tarifario y energético, el multimillonario y yo diría récord endeudamiento externo, ¿no es cierto?, la política de comercio exterior, todo el tema del desencanto que hoy tienen las pymes argentinas, la política de especulación, el festival de bonos, las LEVAC, etcétera. Es decir, llegando a este último punto, nosotros que estamos identificados, ¿no es cierto?, con lo que fue el juicio a la Junta Militar, de donde salió, ¿no es cierto?, la doctrina de que las Fuerzas Armadas no tenían que intervenir en la seguridad interna, tener que ver estos últimos espectáculos, y el partido oficial, esta conducción que yo te caracterizaba de recién como de funcionarios públicos dependientes de presupuestos nacionales o provinciales, o mejor dicho, dependientes de presupuestos nacionales que luego aplican en su provincia, mirando esto como si no significase nada en el marco de la historia partidaria. Entonces hay un esfuerzo muy grande por intentar recuperar, ¿no es cierto?, volver a la bandera de la causa de los desposeídos, darnos cuenta de las diferencias que tenemos y analizar claramente cómo nos vamos a parar de cara a futuro y a las decisiones que hay que adoptar. Ahora, con ese nivel crítico, Miguel, se llega a una convención. Ayer lo escuchaba Ricardo Alfonsín en una radio colega en La Patriada diciendo, ¿hay alguna posibilidad que la convención no se reúna y que el partido utilice algún artilugio como para seguir de esta manera? ¿Qué pasa si no se reúne la convención? Yo te cuento la etapa anterior. La etapa anterior estuvo, la convención anterior, antes de Sapi, estuvo dirigida por Lilita Puig. Sí, claro. No se reunió una vez. Claro. Una vez se reunió. Entonces no se convocó ninguna vez. Entonces digo, y el partido siguió existiendo de la manera en que yo te lo caracterizaba. Sí. La dupla Lilita Puig Corral, ambos de Santa Fe, le han dado a la conducción del radicalismo, insisto, la etapa más vergonzante de su historia. El segundo tema, si no se reuniera ahora. Si no se reuniera ahora, yo creo que lo que está generando es que todos estos movimientos a que yo te hacía referencia, el lanzamiento del espacio de Ricardo, el avance de las distintas reuniones de los Setúbal, las iniciativas que va tomando el Instituto Radical de Políticas Públicas, que tomó actitudes sin que la conducción partidaria se diera por notificada y mucho menos hiciera caso al pensamiento mayoritario que se expresó, como fue cuando el Instituto hizo saber su posición ante el tema de la votación por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no es cierto? Es decir, el desconocimiento que hubo de esto. Ahora, ¿qué pasa si no se reúne? Si no se reúne, vamos a seguir avanzando de esta manera, de abajo hacia arriba, con reuniones en todos lados, manifestándonos como tenemos que manifestarnos, haciendo saber cuál es nuestro pensamiento y tratando, de alguna manera, de que no se confunda este radicalismo oficial que ha hecho del simacrismo un
una tendencia, diríamos, a esta altura muy preocupante, y que impidamos que el accionar de una cúpula que no comprende el sentimiento mayoritario del pueblo radical nos lleve a una desaparición o a transformarnos, como en algún momento se alertaba, en una línea interna del PRO. Yo pienso que para muchos de nosotros, para los que estamos 40 años pegados al destino de las pymes y del comercio exterior, etcétera, y de la economía real, para nosotros la gota fue el haber ingresado innecesariamente al stand-by del Fondo Monetario Internacional. Para mí en lo particular, yo sé que para la mayoría de la militancia las cuestiones son otras, como las que yo recién relataba a modo de inventario de los temas que se enfrentan con la doctrina partidaria, ¿no es cierto? Yo sé que en la juventud el tema de derechos humanos ha sido un tema muy sensible, el tema del aborto es un tema muy sensible, ¿no es cierto? Y las posiciones que se han adoptado, bueno, nos han generado disconformidad en esos sectores. En el caso particular mío, por un tema profesional, por un tema de laburo, por un tema de historia, a mí para mí el punto de inflexión fue haber innecesariamente ingresado al Fondo Monetario Internacional de stand-by, y esa misma noche, desde el Instituto Radical de Políticas Públicas, con la firma de Sapia y luego de reunirse con la comisión que me toca coordinar, que es la Comisión de Economía, alertamos exactamente lo que está ocurriendo hoy, que perdíamos autonomía, que no era necesario, como lo decían los 4 presidentes del Banco Central, que explicaban técnicamente por qué no era necesario ingresar a un stand-by, que se venía la recesión, que se venía la crisis social, que se venía el tema de la pérdida de salario real de los trabajadores y que se venía la desocupación. Bueno, estamos asistiendo a todo esto. Lo alertamos la misma noche que nos enteramos por los medios, pese a que el presidente de la Unión Cívica Radical menos de 24 horas antes había estado con el presidente y no le habían informado que se acudía al Fondo Monetario. Entonces, me parece que este tipo de cuestiones tienen que hacernos reflexionar muy profundamente, y yo te diría que ya la inmensa mayoría de la militancia radical tiene una posición tomada al respecto. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que como siempre es un placer hablar con vos y vamos a seguir de cerca el tema porque yo sé que esto va a dar mucho para hablar. Así que gracias y te mando un abrazo. Por favor, Fabricio, siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Miguel Ponce.